La paz de Dios, queridos hermanos y amigos. Les saludo con la paz de Dios a nuestro amado hermano Pedro Herrera, pastor titular de la iglesia de Betel Las Torres, a su amada esposa, nuestra hermana Soledad Peña, y a su hermosa familia. Deseando que en sus hogares se encuentren bien y estén presentes en estos momentos para escuchar este hermoso tema, cada uno de ustedes. Y el día de hoy Dios tiene un hermoso mensaje para nosotros, al cual lleva por título: aunque la higuera no florezca, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y este pasaje se encuentra basado en el libro del profeta Habacuc, en su capítulo 3, sus versos 17 y 18. Les voy a invitar a que desde sus hogares me acompañen con esta lectura. Si no tienen cerca sus Biblias, en la pantalla aparece este pasaje. Y la palabra de Dios nos dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas en esta tarde. Bendito Padre Celestial, en esta hora una vez más nos acercamos a tu bendita presencia para darte las gracias porque nos permites estar nuevamente delante de ti. Gracias porque tú no nos dejas solos, tú no nos desamparas y tú provees lo que necesitamos conforme a tu voluntad y misericordia, porque sabemos que tú conoces todas las cosas y tú sabes de qué tenemos necesidad. Te pido que tomes en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que hoy nos escuchan, para que sea tu Espíritu Santo el que hable a sus vidas, a nuestras vidas. Que nuestros oídos estén atentos a este mensaje, Padre. Toma en tus manos mi vida y úsala conforme a tu voluntad y misericordia, y que solo sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar, hermanos, de las tormentas que muchas veces vienen a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios nos preguntamos, ¿por qué ocurren? ¿Por qué siendo hijos de Dios pasan tormentas en nuestras vidas? Y vamos a ver, hermanos, hoy dos puntos importantes por los cuales estas tormentas nos acontecen. Y en el primer punto veremos que hay tormentas que son provocadas por nosotros mismos. Y en el punto número 2 vamos a ver que hay tormentas que Dios provoca o que Dios permite que pasen en nuestra vida. Y en el primer punto, que es las tormentas causadas por nosotros mismos, pueden ser causadas por algunas razones, como son nuestro pecado, por nuestro orgullo o también por nuestro estilo de vida. Por el pecado, porque cuando nosotros cometemos una falta, en vez de pedir perdón inmediatamente, reconocer que hemos ofendido a Dios, lo primero que hacemos es alejarnos de la presencia de Dios. Es querer escondernos de Dios, no sabiendo o no meditando más bien que Dios está en todo lugar y que a donde quiera que nos escondamos, Él está presente y Él nos ve. Pero hay algo más hermoso, hermanos. Fíjense que Dios no nos condena, Dios no nos señala, no nos hace alejarnos como lo hace el enemigo cuando nosotros cometemos una falta. Cuando cometemos un pecado, el enemigo nos está acechando. Él nos acecha en todo momento, pero cuando cometemos un pecado, nos habla al oído y nos señala y nos hace sentir que no somos dignos de buscar la presencia de Dios porque ya le hemos fallado. Pero vamos a ver un pasaje o algunos pasajes hermosos a donde la palabra de Dios nos dice lo contrario, hermanos. Y nuestra primera cita se encuentra en la primera carta de Juan, en su capítulo 1, su verso 9, y en el capítulo 2, sus versos 1 y 2. Y le vamos a dar lectura y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Y en el capítulo 1, sus versos 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Fíjense, hermanos, qué hermoso nos dice el Padre cuando nosotros hubiéramos pecado. Primero nos dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Él, a través de su bendita palabra, nos previene, hermanos. Nos enseña. Pero dice: pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y es a Jesucristo el justo. Él es el que nos justifica de toda falta, de todo pecado, pero arrepintiéndonos nosotros de todo corazón. Es muy importante, hermanos, que reconozcamos cuando nosotros le fallamos a Dios, para reconocer que le hemos ofendido y para pedirle perdón. Hay otra hermosa lectura que nos dice también que si confesamos nuestros pecados, Él es amplio en perdonarnos. De modo que no tenemos excusa, hermanos. Dice también en Isaías 55, 7 y 8, vamos a ver esta lectura. Y dice así: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjense, hermanos, cómo nos dice, pero antes dice: deje el impío su camino. Impío quiere decir que no tiene piedad, que es perverso, que es malo. Dice: y el hombre inicuo sus pensamientos. El hombre inicuo deje sus pensamientos. Inicuo quiere decir que no tiene equidad, que es injusto. Y luego dice: y vuélvase a Jehová y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando nosotros nos volvemos a Jehová, hermanos, reconociendo que le hemos ofendido, pidiéndole perdón con todo nuestro corazón, Él es amplio en perdonar. Dice que Él perdona nuestros pecados, pero no solo nuestros pecados, sino los de todo el mundo, los que se arrepientan, todos los que se arrepientan de corazón por su pecado, Dios está presto para perdonarlos. Entonces nosotros eso es lo que debemos de hacer, pedirle perdón. Otra razón por la que vienen tormentas a nuestra vida es nuestro orgullo, hermanos. En nuestro orgullo es nuestro carácter. Porque tenemos un carácter fuerte y lejos de querer cambiarlo, decimos: así soy. No sabiendo o no tomando en cuenta que Dios puede transformar ese carácter. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 29, 22 y 23. Proverbios, capítulo 29, versos 22 y 23. Y dice: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La sabiduría del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Fíjense, hermanos, cómo dice: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Entonces, por nuestro carácter, hermanos, nosotros muchas veces pecamos. El hombre iracundo es que estallamos en un momento, que somos, como dice el mundo, de mecha corta. Con cualquier cosita explotamos y decimos, y muchas veces después nos arrepentimos, pero por orgullo no somos capaces de pedirle perdón a la persona que hemos ofendido. Y preferimos quedarnos con eso, aunque el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: hiciste mal, pídele perdón. Y no lo hacemos, hermanos.
pero debemos de hacerlo. Lo primero que debemos de hacer es pedirle perdón a Dios. En el momento que nosotros pidamos perdón a Dios, Él nos va a dar esa paz y nos va a dar esa humildad, pero también ese valor para ir con la persona que ofendimos y pedirle perdón. Porque Dios no nos condena, Dios no nos señala, Dios nos da una oferta de perdón y a cambio nos da paz, nos da tranquilidad. De modo que nosotros debemos de pensar en esto. También en Proverbios 6:28 nos dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Porque también, hermanos, muchas veces nosotros nos confiamos. Cuando dice la palabra de Dios, no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros confiamos en nosotros mismos y decimos, aunque ande en la lumbre no me quemo. Pero dice aquí, ¿andará el hombre sobre brasas sin que se queme? Hay un refrán del mundo que dice, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. No debemos de confiarnos en nosotros, en nuestra propia prudencia, hermanos. Debemos de pedirle a Dios sabiduría para saber el momento en que debemos de alejarnos de alguna situación que nos puede llevar a cometer un pecado o que nos puede llevar a perder la paz que Dios nos da. Otra razón también por la que vienen las tormentas a nuestra vida es porque no tenemos comunión con Dios. Y entonces cuando nosotros no tenemos la comunión con Dios, empezamos a actuar nosotros mismos sin depositar nuestra confianza, lo que vamos a hacer, no le pedimos antes a Dios entendimiento para que Él nos confirme si está bien que lo hagamos o no. Hay muchas cosas que no meditamos y que lo hacemos al momento. Recuerdo en una ocasión llegó alguna hermana a la iglesia a ofrecernos una gran oferta para todos los que no tuviéramos casa. Decía que el INVI estaba ofreciéndonos la oferta de anotarnos, de ponernos en primer lugar para ofrecernos una unidad habitacional para muchos hermanos. Éramos creo que 40 los que quería anotar, a los que nos invitaron. Y nos pedían 5,000 pesos, pero ya, al momento. Que 3,500 eran para la persona que nos iba a anotar en primer lugar y 1,500 era para la persona que nos estaba invitando. Pero que era seguro, que podíamos ir a ver la unidad y todo. Y muchos hermanos se anotaron, incluso el pastor se anotó. Se anotaron muchos hermanos que pues no teníamos hogar, entre ellos yo estaba también anhelando, pero yo no tenía los 5,000 pesos. Me acuerdo que hasta a mi cuñado se los conseguí, que está en Estados Unidos, y me los prestó, pero me hizo muchas preguntas, ¿está segura que es cierto? ¿Y de dónde viene? ¿Y quién les dijo? Y bueno, yo le dije que sí, que era del INVI. Cuando yo le dije que era del INVI, él me dijo, dice mi suegro que eso sí es seguro, te los voy a mandar. Y me los mandó. Resulta que unos días antes que yo me anotara, mi yerno también se iba a anotar, él estaba entre ellos. Y dice que él se puso a orar y le pidió mucho a Dios porque él tenía cierta desconfianza. Y dice que soñaba que iba caminando y en su camino se salían muchas ratas, pero ratas grandes, dice, y me salían de todas partes, suegrita. Dice, yo mejor no me voy a anotar, mejor no se anote. Y no nos anotamos, hermanos. Dijimos que no habíamos podido conseguir el dinero, que no pudimos. La hermana hasta se molestó, pero nosotros no lo hicimos. Y poco tiempo después preguntamos qué pasó y nos decían que no sabía nada y que no sabía nada. Para no hacer el cuento largo, se pasó un año y después del año dijeron que los que quisieran que fueran a reclamar su dinero tenían que hacer una serie de trámites. Muchos lo dejaron perder porque era muy difícil. Y era un fraude, hermanos. Gracias a Dios que Él nos reveló, le reveló a mi yerno que no lo hiciéramos. Pero ¿cuántas veces actuamos imprudentemente? Nos vamos al peligro. Y esto ocasionó muchos problemas en la vida de los hermanos que hicieron un esfuerzo por conseguir ese dinero. Por eso es que nosotros debemos de siempre, en cualquier proyecto que tengamos,
ponerlo en las manos de Dios. Debemos de tener en cuenta que si algo está mal, que si algún peligro, Dios nos va a revelar, nos va a librar en ese momento de esta situación. Entonces ahí vemos también, hermanos, que nos causamos problemas por no depender de Dios. Y en el punto número 2, que es algo hermoso, es en lo que estamos enfocando en esta tarde, este mensaje, es cuando Dios permite que pasen las cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Bueno, pues permite muchas veces que perdamos a un ser muy querido, muy amado, a lo mejor joven. No, no sabemos, porque la muerte no tiene una edad. Dios sabe en qué momento y hasta qué momento nos permite estar en este mundo. Y de momento sufrimos mucho, pero también, hermanos, Él sabe por qué se lleva a las personas, por qué decide que hasta ahí lleguen. Él tiene el control de todas las cosas y debemos de glorificar a Dios. Incluso también cuando perdemos un trabajo, hermanos, de momento decimos, pues ¿cómo Dios permitió que perdiera el trabajo si era el sustento de mi hogar? Pero tal vez, hermanos, por este trabajo estábamos descuidando nuestra relación personal con Dios. Tal vez este trabajo era tan absorbente que no podíamos participar en los cultos, no podíamos participar en los trabajos que se nos encomendaban para Dios. Y hasta nos justificamos, hermanos, porque decimos, pues es por mi trabajo, no es que no es que deje de servirle a Dios porque me voy al mundo, no, es que tengo mucho trabajo y Dios conoce mi necesidad. Y ciertamente, hermanos, Dios conoce nuestra necesidad, pero también conoce y nos ama y quiere que nosotros permanezcamos en comunión con Él. De modo que por eso también Él permite que perdamos ese trabajo. Porque quizás Él tiene uno mejor, uno en el cual sí tengamos la libertad de servirle, de glorificar su nombre, de estar permanentemente en comunión con Él. Y también, hermanos, cuando nosotros perdemos esa comunión es porque muchas veces se nos invita a orar, a participar pues en el servicio a Dios y no lo queremos hacer. Entonces, Dios busca la manera de hacernos comprender que lo necesitamos, porque realmente nosotros somos los que lo necesitamos. Él puede elegir a quien sea, a quien Él quiera para servirle, pero nos quiere a nosotros, hermanos, nos ama, por eso es que nos llama a servirle. Nos invita a orar, hermanos, para no perder comunión con Dios, para que cuando vengan las tormentas, porque sí van a venir, hermanos, muchas veces son necesarias, pero para que cuando las tormentas vengan a nuestra vida, nosotros estemos confiando en Dios, esperando en Dios. Él tiene cuidado de sus criaturas. Él no nos va a desamparar, hermanos. Fíjense, a través de esta pandemia, muchos de nosotros nos quedamos sin trabajo. Mi hija, que se había ido a vivir a Toluca, la despidieron porque redujeron mucho personal y ella realmente era de las nuevas. Y yo dejé de trabajar. Mi jefa me dijo, nos vemos dentro de 15 días. Eso fue el 20 de marzo. Y yo regresé a trabajar apenas hace unos días. Imagínense, 3 meses sin trabajo. Pero le doy muchas gracias a Dios porque Dios me daba esa tranquilidad de que Él era el que iba a proveer en mi hogar, hermanos. Y así lo ha hecho. Así lo ha hecho siempre. No solo en esta pandemia, sino durante toda mi vida, desde que conocí al Señor y decidí seguir en su camino con mis hijas. Dios ha provisto, Dios ha tenido cuidado de mí. Dice su palabra que no hay nada imposible para Él. Y esto lo dice en Lucas 1:37. ¿En qué momento? Cuando vemos que Elizabeth, ya siendo avanzada en años, no podía tener hijos. Y Dios le concedió tener un hijo a Juan el Bautista. Entonces imagínense, si Dios
puede hacer que una persona ya avanzada en años y siendo estéril pueda tener un hijo, ¿qué no puede hacer con nosotros, hermanos? Él hace maravillas, pero nosotros no lo reconocemos, no lo aceptamos, creemos que es obra de la casualidad, pero sabemos que en Dios no hay casualidades, que todo lo que pasa alrededor de nuestra vida es porque Dios así lo permite, porque Dios así le place, pero porque hay un propósito perfecto. Dios no se equivoca nunca, Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Entonces nosotros, hermanos, debemos de glorificar a Dios en cualquier circunstancia. En todo momento debemos de glorificar al 3 veces santo. Darle la gloria y recordar, por ejemplo, las palabras de Job. ¿Cuánto no perdió Job? No solo perdió el dinero, perdió a sus hijos. ¿Cuánto no amamos nosotros a nuestros hijos? Y constantemente estamos orando por ellos porque pues quizás ellos no quieren aún servirle a Dios, pero nuestras oraciones son tomadas en las manos de Dios. Él sabe cuándo, Él sabe en qué momento, pero nosotros debemos de seguir intercediendo por ellos. Debemos de seguir orando, nuestra fe no debe de desmayar, no debemos de decir, ay, yo ya oré por él mucho tiempo y yo ya lo dejé. No, hermanos, nosotros debemos de seguir intercediendo, debemos de seguir confiando. En cualquier situación, aún ahorita en estos momentos sabemos que estamos pasando por situaciones precarias debido a este virus tan contagioso, pero debemos de tener presente que lo que Dios quiere es que nosotros le glorifiquemos, que nosotros le alabemos en todo momento. No debemos de dudar de la misericordia de Dios. Dice su palabra que su misericordia es eterna. Incluso dice la palabra de Dios en Isaías 54, 7 y 8, dice: por un breve momento te abandonaré, pero te recogeré con grandes misericordias. Fíjense qué hermoso. Dice, por un breve momento te abandoné. Y luego dice, pero te recogeré con grandes misericordias. Dios no nos abandona por mucho tiempo. Realmente Él permite que pasen las cosas, pero no nos deja mucho tiempo. En el momento Dios nos da la paz. Y yo tengo muy presente este pasaje de Habacuc, porque en una situación difícil, en un momento que había desánimo en mi vida, Dios me dio esta hermosa palabra. Y me la dio en el púlpito, en un día de alabanza. Yo estaba alabando a Dios y esa lectura vino a mí. Y entonces venía también ese canto que dice, ha pasado la tormenta. Y entonces nosotros, hermanos, debemos de saber que Jesucristo es nuestro capitán, que Él es el que lleva el barco. Nosotros no debemos de tener miedo aunque la tempestad esté muy fuerte y creamos que nos vamos a hundir. Jesucristo no va a permitir que nos hundamos. Va a ser un breve tiempo y Él está con nosotros. Él nos ayudará. También dice en el 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia entera tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Ven, hermanos? Cómo es tan importante tener presente la palabra de Dios en nuestros corazones. Estos son requisitos que Dios nos pide para tener paz. Y estos requisitos realmente no son graves, no son difíciles de hacer. ¿Cuáles son estos requisitos, hermanos? Leer su palabra, orar, ayunar. Porque cuando nosotros oramos, hermanos, nosotros le contamos a Dios
le expresamos nuestras necesidades, pero también nuestra gratitud. Y cuando nosotros leemos su bendita palabra, Él nos habla a nosotros. Y Él nos dice, ¿no te digo que si creyeres verás la gloria de Dios? El día de hoy eso nos está diciendo el Señor. ¿No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios? Él nos está invitando, hermanos. Nos está invitando a que confiemos en Él, porque en sus manos está todo el poder. En sus manos está, dice que mío es el oro y mío es la plata. Eso es lo que nos dice Dios, que de Él es el oro, de Él es la plata, de Él es todo, hermanos. Y si nosotros queremos que Él provea, Él va a proveer, pero hay que clamar con humildad. No sin antes glorificar su nombre y agradecerle del por qué estamos pasando por alguna de estas tormentas. Debemos de decir, como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en la higuera, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aún así yo me regocijaré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y hay una hermosa reflexión, hermanos, que quizás muchos ya conocemos, pero que vale la pena recordar. Y se los voy a leer el día de hoy. Y dice así. Cuenta la historia de un rey que no creía en la bondad de Dios. Tenía, sin embargo, un siervo que siempre le recordaba esta gran verdad. Aprovechaba cualquier situación para decirle, mi rey, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Un día el rey salió a cazar con su siervo, cuando de pronto una fiera salvaje los atacó. El siervo pudo matar al animal, pero no pudo evitar que el rey perdiera un dedo de la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido, sin mostrar agradecimiento por el esfuerzo de su siervo para salvarle la vida, le preguntó a éste, ¿y ahora qué me dices? ¿Dios es bueno? Si Dios fuese bueno, este salvaje animal no nos hubiera atacado y yo no habría perdido un dedo. El siervo respondió, mi rey, a pesar de todo lo ocurrido, solo puedo decirle que Dios es bueno, y que quizá perder el dedo haya sido para su bien, porque Dios es perfecto y nunca se equivoca. El rey, indignado por esta respuesta, lo mandó encarcelar. Pasado algún tiempo, el rey salió nuevamente de cacería, pero fue atacado por una tribu de indígenas que hacía sacrificios humanos. Y comenzaron a preparar el ritual para ofrecer a este rey en sacrificio. Cuando el sacerdote lo examinó, vio que al rey le faltaba un dedo, por lo que lo soltaron inmediatamente, pues no era apto para el sacrificio. Al volver al palacio, dio la orden de liberar a su siervo y pidió que lo trajeran a su presencia para decirle, amigo, Dios fue bueno conmigo. Sin embargo, tengo una duda. ¿Por qué, siendo Dios tan bueno, por qué permitió que te mandara encarcelar? El siervo contestó, mi rey, si yo hubiera ido con usted a esa cacería, seguramente habría sido sacrificado, porque a mí no me falta ningún dedo. Amigos, en esta leyenda vemos que Dios es bueno y nunca se equivoca. Él sabe por qué permite las cosas. Nosotros solamente debemos de decir, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y ya para concluir, hermanos, les voy a invitar a todos a que hagamos esta hermosa lectura que se encuentra en el libro del profeta Isaías 26, en sus capítulos 3 y 4. Isaías 26, sus versos 3 y 4. Y dice así, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Démosle gracias a Dios, hermanos, porque Dios está con nosotros. Él no nos desampara. Dice que perpetuamente está con nosotros.
Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque a través de esta palabra, Señor, tú reafirmas mi fe, tú una vez más me afirmas que estás conmigo, que no estoy sola, que tú no me desamparas ni por un solo instante. Permite que mis hermanos y amigos que el día de hoy están escuchando también tengan esa confianza, que comprendan, Padre Celestial, que tú eres bueno y que si alguna cosa acontece en nuestra vida que no entendemos, es porque tú tienes un propósito perfecto, Padre Celestial. Por lo cual el día de hoy yo te bendigo con todo mi corazón y alabo tu nombre, Padre. Agradezco tu bendita palabra. Agradezco que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos dé entendimiento para comprender cuán hermoso y cuán maravilloso eres, Dios de amor. Bendito sea tu precioso nombre. Muchas gracias te doy en esta hora, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos. Gracias porque nos permitió estar desde sus hogares y en el mío, pero unidos en un mismo sentir por el Espíritu Santo. Le doy las gracias y seguimos invitándoles para que el día de domingo nos acompañen por la mañana en nuestra escuela dominical. Gracias. Nos hemos de despedir de este día, en esta hora, mas nunca de la presencia del Padre Celestial. Y les voy a invitar a que leamos este hermoso salmo, que es el Salmo 23, recordando que esta promesa es fiel para cada uno de nosotros. Y hemos de decir confiadamente que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga.